¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta oportunidad tenemos a una dama invitada, la abogada Romina Leblanc. Gusto de saludarla. Mucho gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación. La panelista Daniela Soto. Mucho gusto, bienvenidos a Entretenedores. Y el panelista Raúl Castro Letelier. Muy bien, muchas gracias, Pepe, por esta oportunidad de conversar con estas dos grandes colegas abogadas. Son abogadas. Sí. Y hay que tener cuidado. Y muy bonitas las dos, así que hoy estamos pero muy bien hoy día. Nueva constituyente. Así dicen, ¿no? ¿O no? Dicen, no sé qué dice la candidata. Bueno, ya fui candidata y me hice más famosa. Arrasaste. Claro, Arrasaste antes era conocida, ahora soy popular. Ahora eres popular. Mira, así pasa. Bueno, hay varias posturas respecto a la nueva constituyente, pues, José, sí. ¿O no? Unos dicen que se terminó con el 142, que no tendríamos que tener absolutamente nada. Pero las votaciones en las encuestas dicen otra cosa. Dicen que muchos quieren una reforma a la actual Constitución y otros quieren realmente iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿Qué opina Romina? ¿Qué opina Romina? A ver, ¿qué opino yo? Bueno, siendo absolutamente sincera, con Raúl lo hemos conversado varias veces, yo fui candidata constituyente porque creo derechamente en que hay que escribir una nueva Constitución. Ahora, con un estilo rompedor y poner cosas que nunca han estado, innovar, nunca fue mi intención. Las constituciones tienen una estructura. Bueno, nosotros, Pepe, tú sabes, somos abogados, nos enseñan un año entero de derecho constitucional, la legislación comparada, uno sabe que las constituciones contemplan varias formas y artículos, unos orgánicos, otros funcionales, pero sí siento que las reformas son tan profundas que en definitiva hay que cambiarle como el espíritu a la Constitución, sobre todo en temas de la ecología, de igualdad. Nosotras las mujeres, Dani, han sido cambios y transformaciones pequeños y bien luchados durante años. Entonces sí, yo pienso que hay que hacer una nueva Constitución. Ahora el cómo es lo que se va a discutir, que la gente quiera. Yo, por lo que escucho, por lo que me escriben, por lo que me preguntan, siento que sí. Y de hecho, he escuchado muchas más personas que votaron rechazo esperando una nueva Constitución, que no les gustaba esta, que no la entendieron, que recibieron información que no era precisa. Pero en definitiva, pocasa gente, casi nadie te diría, o les diría, que no está de acuerdo en tener una nueva Constitución. ¿En qué se falló si la gente quería nueva Constitución? Pucha, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Es que yo hablo, en realidad no hablo desde las encuestas, ni de lo que opinan los partidos. Yo no pertenezco ni siquiera a un movimiento social, nada, soy lo que soy nomás, y la única suerte que tengo es que trabajo y convivo con personas de distintas edades, o sea, hago clases de chicos de 19 años y me dedico al cuidado de personas que tienen hasta 100. O sea, ese es mi día a día, transito en muchas realidades. Y yo creo que para mí partió mal desde el momento que la elección de los constituyentes, no sé si estás de acuerdo conmigo, Raúl, haya sido paralelamente con la elección de de autoridades, porque la gente no sabía exactamente qué estaba eligiendo. O sea, algunos iban a votar por constituyente, pero otros iban por concejal, no sé, eso ya desde ahí estaba mal. Creo que el tiempo era prudente siempre cuando hubiese existido el reglamento, cuando se pusieron a trabajar y no tener que ponerse de acuerdo del cómo tener que trabajar. Creo que ahí también se perdió tiempo. Y ya en lo concreto del nuevo proyecto, creo que, si bien es cierto, yo prefería el nuevo proyecto a la actual Constitución, soy bien honesta en decirlo, era muy elevado en vocabulario, elevado en el sentido de latero porque quisieron abarcar todo. O sea, para mí había un artículo que hubieran dicho las personas y decía los hombres, las mujeres, los niños, la disidencia, la diferencia, o sea, parecía discurso de Piñera, era como todos los adjetivos que podíais meter en un artículo. Y se quisieron abordar materias que en estricto rigor jurídico eran más bien materias de ley, más que materias constitucionales. Y con toda la responsabilidad del mundo creo que fue horrible el grupo o quienes hicieron campañas de mentiras,
porque yo las vi impresas, las vi en WhatsApp, las vi en correos donde decían como las casas se van a estatizar, no sé, se puede abortar hasta los 9 meses, y harta gente con la que yo he hablado, Pepe, votó rechazo pensando en que todo iba a ser del Estado, iba a ser, no sé, como las películas, como Rocky 4, así con Iván Drago y todos los rusos vestidos iguales, una cosa así. Y creo que eso fue falta de información y que la gente no conoce ni la nueva Constitución ni la nueva porque no estamos acostumbrados a discutir de estos temas. Siempre se nos crió, no sé si a ti, Dani, Pepe, Raúl, que de política, religión y fútbol no se discutía, o en la mesa por lo menos no se podía hablar, ¿no? Yo creo que... No se ponía el tema en la mesa. No, porque tú hablabas eso, no tocar. Entonces creo son temas que generalmente te llevan a algún conflicto. Entonces, para evitar, siempre nos criaron en una sociedad donde el conflicto era pelea. Sí, y no necesariamente un conflicto es una pelea. Es una discusión que se puede llevar con altura de miras y no hay ningún inconveniente con eso. Claro, entonces hay como una suma de factores para hacer una tormenta perfecta. No desconozco claramente que sí, la gente no quería. Ahora, creo que hay que distinguir los que no querían derechamente cambiar la Constitución, que hay personas que piensan que no hay que cambiarla en absoluto, ni siquiera reformarla. Hay personas que piensan que se pudo haber reformado sin tener que hacer este proceso. Hay otras que derechamente querían cambiar la Constitución y claramente existen estos que estaban como claritos en sus votos, pero creo que hay mucha cantidad de gente que no entendió exactamente qué era esto, algunos lo entendieron al revés, otros prefieren la tranquilidad a innovar, pero sí hay errores también desde el texto mismo, donde se quiso hacer mucha manifestación de declaraciones de intereses, de lo lindo que es la naturaleza, de lo bonito que es la igualdad y a lo concreto, y ahí se perdía un poco. Más allá de lo que a uno le pueda gustar o no, hay cosas que a mí derechamente no me interesaban, por decirlo, o pensaba que no tenían que necesariamente estar, pero en lo que pretendía sí me gusta. Ahora creo que también la elección de los constituyentes influyó porque al ir tan poca gente a votar, porque te acuerdas que en Arica votaron 45.000 de 190.000, nosotros que tuvimos las más altas votaciones, eso es poquito. Como no era el voto obligatorio, fueron los que les interesaba este proceso. O sea, y cuando votaron todos, yo creo que el resto que fue a votar no estaba ni ahí con el proceso. Y votaron muchos movimientos sociales, o sea, eligieron a la dirigente de los gatitos, al dirigente de la Araucaria Milenaria, o sea, muy segmentado. Y eso generó algo que estaba quizás lejano a las preocupaciones más diarias. Había un sector importante que quería terminar con la Constitución de Pinochet, a pesar que había sido reformada, sobre todo en el tiempo del Lago, fue súper reformada, pero igual querían que desapareciera la Constitución de Pinochet. Pero eso es como un símbolo, es como, para los que nos gusta Harry Potter, como los Horrocrux, ¿no? Eso lo van a entender, son los que hemos visto muchas veces Harry Potter. Saludo a la Gloria Videla, hija de la Dani. Le mando un saludo, porque somos bastante fanáticas, y varios amigos míos. Mire, Pepe, decir, en mi caso, no hablo por el resto ni represento a nadie, como le digo, la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, la Constitución de Jaime Guzmán, la Constitución del Lago, la Constitución que sea, era la Constitución vigente. O sea, la Constitución que tenemos hoy día propicia declarar inconstitucionales las más importantes reformas que se han intentado respecto a derechos sociales. De partida, o sea, todos conocemos el 10%, el retiro. El retiro del 10% en estricto rigor es inconstitucional, porque para modificar eso tiene que ser el presidente de la República que lo presente, no los diputados. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos una trampilla que nadie alega la inconstitucionalidad, entonces pasa piola. Es como cuando te roban y uno no hace la denuncia. En estadísticas no existió el robo, claro, pero sí te pasó. O como la nulidad de matrimonio antiguamente. La nulidad de matrimonio, que uno decía que se había casado en una parte donde no vivía. Entonces, claro, se han tenido que hacer reformas a la mala porque si no se declara inconstitucional. O sea, Moreira ahora estaba presentando inconstitucionalidad por la ley de pesca cuando están hasta presos los que la crearon. O sea, anyway, hay
pero que sea la Constitución de Pinochet, que sea el nombre que le quieran dar. Por ejemplo, Lagos hizo reforma. A mí no me gusta Ricardo Lagos, no me ha gustado nunca, no me cae bien, no sé por qué. Bueno, tampoco me gustan que los expresidentes de la República reciban jubilaciones vitalicias. Y una gran jubilación. Sí, el presidente Frey lleva 4.400 millones de pesos en jubilaciones y Ricardo Lagos 3.500 millones de pesos. Y los parlamentarios que salen reelectos por una segunda vez también mantienen su pensión. Entonces, vitalicia. esas cosas impresentables del chancho mal pelado, yo trabajo con cuidando casi 70 personas mayores que reciben pensiones de 185.000 pesos y es porque se creó el Pilar Solidario y todo, porque antes de eso, cuando nosotros los recibimos teníamos jubilaciones de 80 lucas. 80 lucas, Pepe. Claro. Y tenía expresidentes que reciben 17 palos mensuales. Entonces hay temas que a mí realmente digo, me importa un carajo que le digan la Constitución de Pinochet, la del 80, para mí es la Constitución vigente, la cual tiene el principio de subsidiariedad, que ampara que el mercado regule todo y además materias que no pueden ser cambiadas. Pero yo creo que son materias que sí pueden ser cambiadas, ahí lo que falta es la voluntad política. Pero las porque también hay que ponerse... Pero es que falta esa voluntad política para justamente cambiar lo que permite que sea declarada inconstitucional. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se lo pudieron hacer con el 10% y no lo hicieron con otra cosa? O simplemente lo planteábamos en el programa anterior, cuando hablábamos, o no, Pepe, Raúl, cuando hablábamos, si ya tanto que hablan de que esta misma Constitución actual permite la expropiación en materia de bienes raíces, ¿por qué no plantear también la expropiación respecto de las ganancias y los beneficios que tiene la AFP? O así como se anuló la ley de pesca, porque eso es lo que hicieron ahora, bajo esta actual Constitución, anular todas las reformas que ha sufrido el Decreto Ley 3.500, que recordemos y tenemos que tener claro que ha sido lo peor que ha pasado respecto a las AFP. Las AFP en su origen no eran tan malas como son actualmente, desde el momento que cumplían la función de ser administradoras de fondos de pensiones, porque ahora el administrador de fondos de pensiones es uno mismo como cotizante que tiene que elegir en qué fondo está. Yo no le achunto nunca eso, la elección es que es de fondo. imposible si no eres Mejor me corredora dan de el bolsa. casino y siempre Yo pierdo. tampoco. Me cambio de fondo, ese baja. Claro. Pero es que eso es lo que nos pasa a la mayoría. Sí. Oye, pero Entonces, como que nos fuimos un poco del sí. tema central, que era lo que nos planteó Pepe al comienzo, es decir, esto de tener una nueva constitución. Porque el texto, el 142, decía de que en caso de ganar el rechazo se mantenía vigente la actual constitución. Sí, claro. Entonces, es clarísimo. No le veo mucha pero durante el proceso electoral hubieron muchos que estuvieron por aprobar para reformar y otros estuvimos por rechazar para reformar. Y eso producto de que en la votación, cuando se eligieron los convencionales constituyentes, hubo otra pregunta, si usted estaba de acuerdo o no en una nueva constitución. Y casi un 80% dijo, queremos una nueva constitución. Y yo, desde mi punto de vista, yo sigo siendo partidario de una nueva constitución. Ahora, si hubiera ganado la prueba, habría que haber reformado el texto, porque como dice Romina, hay una serie de situaciones que no calzan ni pegan con un texto constitucional. En la práctica. Pero la diferencia estaba en que el rechazo para reformar lo permitía, en estricto rigor, de acuerdo a lo mismo que está en la ley, porque decía, bueno, sigue vigente la actual, pero no ponía ninguna regla ni ninguna traba para decir, bueno, pero se puede seguir reformando o se puede seguir arreglando. A diferencia del texto que propusieron de Constitución, que decía que ningún problema se puede reformar, pero a partir del 2026. Entonces, ahí ya dejaba amarrado un plazo que tenía que funcionar sin tener ninguna modificación. Entonces, mucha gente también votó rechazo por esa situación, porque decía que efectivamente podía rechazar. Ahora, nada obsta, de acuerdo al artículo 142, que se inicie un nuevo proceso constituyente, porque así como rige el actual, ¿ya? Bajo el actual se puede iniciar un nuevo proceso constituyente. Ahora, yo creo que la discusión está más allá de iniciar en un nuevo proceso constituyente, en cómo se haría este proceso y quién formaría, porque ya nos dimos cuenta que un proceso constituyente como el que se llevó a cabo con las personas que participaron fue un circo. Lamento que duela o a quien le moleste, pero en realidad las personas capacitadas fueron muy pocas. Ya realmente para estar en ese ambiente, o sea, yo no es por discriminar otras profesiones, yo creo que tienen que estar asesorados por personas técnicas en muchas cosas, pero si yo estoy enferma del corazón me voy a ir a un cardiólogo. Sí, pero mira, para terminar el razonamiento, entonces quedamos en que el rechazo permitía reformar. Un 80% estuvimos de acuerdo que Chile necesita una nueva constitución, porque necesitamos paz social,
ya olvidar los fantasmas del pasado, olvidarse de la Constitución de Pinochet, la Constitución de Lagos, sino tener un nuevo texto constitucional. Y ahí es donde estamos en este minuto. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Porque a medida que esto se dilata, se va produciendo un problema de incertidumbre y eso afecta a la actividad económica, y al afectar la actividad económica afecta también a las garantías constitucionales, sobre todo a los derechos, a la salud, a la educación, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tres somos abogados y no solo tenemos el título de abogado, sino que tenemos el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por lo tanto, el proceso social a todos nos interesa, de que este proceso social termine bien y en armonía y que Chile tenga una constitución a la altura del siglo XXI. Bueno, yo creo que hay varias cosas, como, claro, como decía Dani, el 142 es súper claro, o sea, no ganaba la prueba, o sea, ganaba el rechazo y seguía la Constitución porque tenemos una Constitución y tiene que seguir vigente, o sea, no nos podemos quedar sin Constitución. Y hasta ahora es lo que está pasando, que es la misma que tenemos siempre. Pero como dice Daniela, no hay nada que te mande a hacer una nueva Constitución o un nuevo proceso constituyente, ni tampoco que te lo prohíba hacer. Claro. Pero, ¿dónde está el problema? Que tú lo mencionaste al comienzo de esta conversación. La voluntad política. La voluntad política. Porque en este rato, quienes están decidiendo el cómo, el cuándo y el por qué, son los mismos que la gente ha castigado con el voto. Que de hecho en este rechazo, Pepe, también había gente que decía, no, yo no creo en ni un político. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, al final hay personas que han sido electas a consecuencia del castigo a los políticos tradicionales. Han sido, Sí. No sé si era mejor el remedio que la enfermedad, no sé. La convención constituyente fue la mejor demostración. Hay muchos que han sido, porque la clase política está desprestigiada. Entonces, en este rato, un proceso que partía desde las bases, como dicen ellos mismos, con la gente, con la participación y todo, ahora están decidiendo el cómo, cuándo, por qué. Y de hecho, he leído muchas opiniones y participaciones que quieren descartar, pero de raíz, la participación de independientes solos o listas de independientes, de personas de agrupaciones, como para decir, para que no aparezcan estos caudillos de movimientos sociales. O sea, yo quedaría eliminada absolutamente. Tú sabes que yo fui sola, mi lista era yo misma y mi alter ego. Ahora, debo tomarme unos segundos, Dani, tú sabes que bueno, nosotros siempre hablamos para que sepa la gente, es una de las personas que más quiero, la Dani. Me duele a mí, y no habiendo estado, que se diga que fue un circo, de verdad. Que hubo cosas que no deberían haber pasado, que no jugar al empate de los que son de un lado y del otro, decir, el tuyo era más ridículo que el este. Bien. En el Congreso actual hay unos que son despreciables. A mí me duele pagar impuestos cuando veo a ciertos diputados y senadores legislando. Y incluso pseudo trabajando. Te juro que me duele pagar los impuestos. Me dan ganas de salir a comprar algo y decir no me dé boleta para que no le llegue la Yo plata. creo que eso nos pasa a la mayoría de la sociedad y fue la manifestación de lo que pasó para el estallido social. Pero los constituyentes, en su mayoría, yo estuve muy en contacto, si bien no participé, me pedían opinión y todo, quizás por tantos votos que saqué, sentía, no sé si podía tener alguna cercanía, y también por mi trabajo con personas mayores. Muchos trabajaron. A mí me mandaban las cosas que proponían, textos, hartos trabajaron, muchos, sobre todo los que no eran de Santiago, estuvieron todo el año fuera de sus casas. A mí a veces me hacían preguntas, estaban en sesión en sábado, en 1 de la mañana, o sea, sí se trabajó, que hubo cosas que no querían hacer, que algunos fueron a puro pintar mono. Y perdónenme, pero hay algunos que fueron candidatos solo sabiendo que iban a votar rechazo. O sea, no me van a decir que la Marcela Cubillo fue porque quería reformar la Constitución. Aunque puede ser porque ella votó en contra de la ley de divorcio y apenas salió la ley de divorcio se divorció y se casó con un divorciado. Entonces, puede ser. Pero hay muchos que fueron candidatos desde un comienzo diciendo... O sea, ella fue el rostro de la campaña del rechazo anterior, o sea, de no cambiar la Constitución y después era constituyente para cambiarla. Entonces, así como hubo gente que no quería estar,
o sea, que estaba ahí porque igual no quería reformar, gente que no tenía las competencias en la capacidad, como dice la Dani, yo no voy al ginecólogo si tengo un soplo al corazón, y uno va al especialista, muchos de ellos sí valía la pena que estuviesen, no solo siendo abogados, algunos desde la experiencia de la vida. Pero más allá de eso, a mí me complica que en este rato, sobre la base de tener una nueva constitución, que se supone que la mayoría es lo que quiere, que lo estén negociando solamente los partidos. Y no satanizo a los partidos, Dani. Uno si cree en un partido tiene que estar en un partido por algo. Pero ¿solo ellos? No sé, yo actualmente no sé si el término sería satanizar a los partidos, pero yo creo, y lo hemos planteado en otras oportunidades, que el estallido social fue el descontento de la gente hacia la clase política. Exacto. Nunca fue una nueva constitución en estricto rigor, sino que decir, bueno, ¿qué pasa con mis derechos sociales? ¿Qué es lo que tengo? ¿Ya? ¿Por qué es justamente tenemos estos presidentes que tienen estas pensiones millonarias o estos ex parlamentarios que también tienen pensiones millonarias? O decir, bueno, hagan un mea culpa porque vemos los corruptos de siempre y están los casos de corrupción, están los casos de nepotismo. Ahora, la voluntad política es esencial, pero esa voluntad política no va a existir mientras los políticos en general, tanto izquierda, derecha, centro, no hagan un mea culpa y realmente vean lo que está pasando en la sociedad. Si nos vamos, y lo conversábamos también, si se hiciera una revisión de la cantidad de militantes actuales que tiene cada partido político, la gran mayoría no cumple con el mínimo legal para ser constituido como partido político. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Eso es lo primero, eso demuestra la fuga de gente que se va de los partidos, la decepción, otros que dicen que funcionan como una secta, otros pero si es así. Si, oye, pero seamos realistas, entonces, yo quisiera entrar a defender a los partidos políticos, pero no las cómo funcionan. Porque Claro, es que esa es la diferencia. Porque lamentablemente están todos al saco. No todos los políticos son iguales tampoco. Si tú leías a Maritain, el Padre Hurtado, no sé qué, algunos inspiradores de los partidos políticos, es una belleza. Pero funcionan como bolsas de trabajo, como cofradía, y eso es lo que... Son agencias de empleo hoy día. Sí, claro. Pero mira, es que tú tienes que estructurar. Yo no soy de los que, mira, soy muy crítico y he militado más de 60 años, pero cumplí 60 años de militante. 61 voy a cumplir ahora. 61 años militando en un partido. Y te digo, realmente yo no concuerdo en lo más mínimo la forma como funciona, cómo se consulta, cómo las estrategias. Al final, sobre todo los partidos de la concertación, ¿qué les pasó? De que llegó gente muy buena. Con Elwin llegaron gente de primer nivel. Pero llegaron con su jefe de gabinete y en el tiempo, con el transcurso del tiempo, los jefes de gabinete se transformaron en operadores políticos y los operadores políticos se tomaron los partidos y ahí comenzó de esto que hoy día los partidos son agencias de empleo. Porque yo, mira, lo veo en mi partido, que quedamos pulverizados en la elección, aquí en la democracia cristiana. Por un lado, los que estaban por el rechazo. Por otro lado, los amarillos y por otro lado, los del apruebo. Fueron tres grupos distintos. Antes eran los chascones y los... Claro, antes los chascones, los guatones, los colorines. Los colorines. Claro, los colorines y los rebeldes. Bueno, pero hoy día a mi juicio, lo que hay que fortalecer en los partidos, dictar una nueva ley de partidos políticos. Es decir, es que se necesita... Si yo cuando ingresé a militar, había una premilitancia, habían cursos, habían exámenes, y cuando a ti ya te calificaban, recién podías entrar a jurar como militante. Hoy día, basta que alguien te diga, oye, mira, ¿por qué no me firmas aquí? Es que necesito, porque vamos a conseguir tales cosas y necesitamos tener tantos militantes y ganar una elección para poder Raúl, imponer. Eso es lo que no quiere la gente. Claro, no, pues sí. Se rebeló contra ante eso. Y por eso que se eligió a Pedro, Juan y Diego. Claro, los independientes. Sí, se eligieron Por eso, algunos sí, y... Pero para cerrar la idea, mira, y yo lo que creo ahora, esto está radicado en el Congreso, ya tenemos ahí bastantes divisiones. Yo antes de llegar aquí al programa venía escuchando en la radio de que tienen programada la tercera reunión mañana.
y resulta que la centro derecha está pidiendo que se postergue para después del 18. Porque entre ellos tienen diferencias, y es cierto que tienen, porque hay un grupo grande que no quieren ninguna reforma a la Constitución. Es decir, aquí ganó el artículo 142 dice que rige la actual Constitución, y hasta aquí llegamos. ¿Por qué los va a penar Jaime Guzmán? Le va a tirar las patas. No, lógico, ese es un error político, pero a mi juicio fenomenal. Por eso, ¿dónde está el mea culpa de toda la clase política? Es que no lo tienen, eso es lo que molesta. Nos tienen que ver a nosotros, tienen que ver aquí entretenedores para que vean qué es lo que dice la gente. Es que ¿sabes lo que dice Raúl? Cuando uno estudia historia y estudia cívica y cómo partieron los partidos, y cuando tú decías, no sé, radical, bombero y masón, claro, y veía ahí la falange, y veía ahí al narigón Frei, padre, tan encachado, y veía cuando iban a visitar ciudad y la gente los seguía y los respetaba. Ese tema de leer, por ejemplo, yo me acuerdo que el Partido Comunista tenía el manifiesto y tenían que aprenderse el manifiesto y todo. Bueno, ahora todo es comunista, tú decís la palabra derecho, decís mujer, decís feminismo, todo comunista. No sabía que eran tantos comunistas en el mundo, pero bueno. Es que esa es la falta de educación cívica que no te enseñan lo básico. Lo que pasa es que a mí no me gusta, che, comunista. Así como, es que yo soy feminista, comunista. No sé, como comida china, comunista. O sea, lo que digáis es ser comunista, sí, ya es una cosa de loco. Pero bueno, uno veía esto en los partidos, los comunistas leían el manifiesto, los otros, oye, pero la democracia cristiana, Maritain, ¿no? Oye, las encíclicas papales. Y había, claro, o sea, había que leerse hasta, no sé, pues, leíamos más que en Historia del Derecho. Pero era así, ¿no, Pepe? Era esta cosa, y como decís tú, la premilitancia, como que, oye, estoy postulando al partido, como me aceptaron, y era toda una cosa bonita. Ahora es una chacota que no es la estructura del partido, porque conformarse en partidos como cuando hacíamos cuando chica, como el club de amigos. Yo tenía con mis vecinas, la Vicky y la Gaby, que les mando saludos, Victoria y Gabriela se llaman, la Vicky, el club de Snoopy. Entonces nos gustaba Snoopy, entonces nos congregamos y nos pintábamos las poleras de Snoopy. Todo. Está bien creer en algo, pero hoy día no funciona así. ¿Cómo cambiar eso para que la gente se sienta representada? A mí me ofrecieron ser candidata hasta, pero de reina de la yinga, como era antes. Ya lo único que me faltó. Pero me pedían militancia, y claro, y yo decía, porque me van de Santiago, pensarán que acá estamos comiendo ramas, que uno no cacha la ley, no sé. Claro. Obviamente que necesitaban mis votos para mantenerse como partido, porque la gente lo sepa, los partidos necesitan un porcentaje de la votación en cada elección, el 5%, o el 5% de la votación, o por lo menos que tengan dos parlamentarios electos. Entonces, claro, te piden para asegurar votos, pero a mí nunca me preguntaron, Pepe, qué pensaba yo, qué creía, y me llamaron, pero de extremo a extremo, y pasando por todos los centros. Era lo menos que le interesaba. Nada, con suerte era mi nombre. Pero había ¿qué que hacer? Mantener el empleo, pues. Ahora, Dani, cuando uno ve esta ciudad que es chica, que tú sabés que tú veías oye, este no era de tal partido, no, ahora es de este, y ahora este no es de este, pero ahora volvió a este, pero ahora se cambió a este. Y después tú te enteras, Pepe, que está definido desde Santiago que el ministerio tanto es de tal partido. El ministerio tanto, y mientras más poderoso esté tu partido, estáis más arriba. O sea, tenés interior, secretaría de gobierno. Vais más abajo, te empiezan a tirar ahí como aseo y ornato, semanero, pero te van dando, o no es así. Entonces tú veías acá los monitos, pero la democracia cristiana, no le fue bien en las elecciones, los sacaron de los puestos más grandes, que antes eran los primeros que elegían. Entonces, ¿qué hacer? Los voy a invitar a hacer un alto, porque ya tenemos medio programa. No te creo, lo he pasado regio, oye. Camarógrafo se ha reído harto también, lo estoy viendo acá. Se reído. Ya, sigamos. Tenía la palabra usted. Bueno, estábamos hablando y yo estaba empatizando un poco con mi amigo personal Raúl, de que los partidos, o sea, reunirse en partido, tener las mismas ideas, un conocimiento, estudiar, no es malo. Y uno puede pensar como es aquel que ideó, el filósofo, el cura, no sé quién sea, que ideó esta ideología, aunque suena raro, pero está bien, pero ahora como funcionan es un desastre.
Claro. Porque son, no sé, el partido debería llamarse Vale el Laborum. número nomás. Voy a entrar al partido Laborum o LinkedIn, porque en realidad parecen bolsas de trabajo. A mí lo que me asusta, me preocupa y me molesta incluso es que veas a los presidentes de partidos, que eran los que la gente dijo rotundamente. ¿Te acuerdas que la gente votó más porque no fueran los del Congreso que incluso por el apruebo? O sea, fue un porcentaje. O sea, hasta los que votaban rechazo no querían a los del Congreso. Lógico. Y ahora ves a ellos decidiendo. Y como les digo, a mí me han preguntado, debo decirlo, si voy a ser de nuevo candidata constituyente. Y no lo he pensado. Pero si la regla es que hay que estar en un partido para hacerlo, yo no podría, porque no voy a aprovecharme del sistema que critico, o sea, no me voy a meter en un partido para poder ingresar a algo. Entonces, me preocupa que ellos estén decidiendo tan exclusivamente. Pero te podría pasar lo mismo que pasó. Claro. Que tuviste una gran mayoría de votos Pero moriré en mi ley, Pepe, yo no... independientes. Es que si yo adhiriera al pensamiento de un partido, de verdad que entraría. Yo soy católica, a pesar de todos los curas, de lo que han hecho, y los papas, y toda la historia de Channel, que yo tengo una mamá atea, entonces me dice, mira, el Vaticano corrupto, me dice así. Ya, pero yo soy católica, o sea, soy de las personas que si concilio con alguna idea y me representa, lo digo. Soy hincha de Cobreloa a pesar de ser ariqueña. Se me partió el corazón en el año 86 cuando Arica se fue segunda y Cobreloa fue campeón. O sea, no tengo problema de identificarme, pero no me identifico con los partidos, con su pensamiento estrictamente, pero sobre todo con la forma, que es lo que estábamos hablando. Entonces yo no voy a entrar a un partido para aprovecharme de eso para poder estar. Yo prefiero seguir luchando para que haya una modificación en la ley de partidos, una modificación en la ley electoral, que gane el con más votos. Pero eso no lo va a haber fácilmente. No. La modificación a los partidos no va a haber fácilmente. No, pues porque no les conviene. Están apernados. Oye, pero mira, ¿cómo viene el proceso? Para que continuemos, porque nos quedamos pegados los partidos políticos. Ya, yo creo que estamos todos de acuerdo que los partidos políticos tienen una serie de deficiencias, pero si yo quiero participar en política, tengo que participar a través de un partido político. Y por eso, Romina, yo creo que te lo he dicho ya más de alguna vez, es decir, van a haber listas, porque una de las cosas que se está viendo es que van a haber listas nacionales o listas regionales. Esa es una de las discusiones que tienen. Para mí, es decir, tú sacaste una votación inmensa. Yo creo que tú y mucha gente que participó, es decir, va a haber que conformar listas. Y bueno, por lo menos ahora, y lo anunció por ejemplo los amarillos, que van a hacer un partido instrumental. Se va a crear el partido amarillo para llevar... El solo efecto para llevar... es decir, partido instrumental, pero para encauzar esto, porque están conscientes que la gente no quiere con los actuales políticos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Los políticos que están en el Congreso los elegimos nosotros mismos. ¿Pero son tan legítimos de acuerdo al voto voluntario? ¿Tienen esa legitimidad que exige realmente? O sea, por eso le digo, ¿son realmente representativos de la gente, aunque diga que los elegimos nosotros? No sé, yo creo que más allá de pensar en un proceso en este momento constitucional que está bien que se haga, yo lo primero que exigiría como ciudadano, ya que no se puede lograr a lo mejor mea culpa que tienen que hacer los políticos que están en ejercicio. Es decir, bueno, partamos cambiando la ley electoral. El voto tiene que ser obligatorio sí o sí. Y eso quedó demostrado ahora con el plebiscito. Voto obligatorio. El voto tiene que ser obligatorio sí o sí. Entonces, la primera modificación a la ley electoral es esa. Otra modificación que yo creo que es súper necesaria es el porcentaje con el que son elegidos los políticos. O sea, usted va a quedar en el cargo si es que saca más del 50% de los votos válidamente emitidos. Y si no es así, se repetirá la elección con otro candidato. No con ese. Cosa que también se vaya abriendo el abanico, que eso es lo que quiere la gente. No quiere ver las mismas caras de siempre. Lo que me parece, y fíjate que en la nueva Constitución se contemplaba, es el tema de cuando un diputado electo, o sea, hizo campaña, se gastó las lucas que se las devolvieron por lo demás, se las acredita. La gente creyó, lo escuchó, que Pipupá votó, salió. Pasa un tiempo y lo nombran ministro, intendente, no sé qué,
y se va haciendo así a sus electores y asume su compañero de lista que fue a votar su abuela y 2 tías. O sea, sacó 3 votos. Pero era su compañero de lista, el otro sacó 100.000 y este sacó 3 votos, la abuela y 3 tías, nadie más votó por él. Y ese queda. O sea, para mí eso es un atentado contra la democracia, pero absolutamente. Pero totalmente. ¿Por qué? En la forma me podrían decir algunos, oye, pero si fueron en la lista es que piensan lo mismo y tienen una idea. Mentira. Las listas hoy en día es, tú tenés cupo para 2, para 1, todo. Raúl, tú lo hemos hablado tantas veces, nosotros hablamos del tema constituyente en todo su tiempo. Las listas que se armaron para la constituyente, entre ellos ni se conocían. Hay algunos que en su vida se habían visto. Entonces, que se conocieron aquí en el canal. Porque te creo, por ejemplo, que ya, yo me junté con la Dani y con 2 personas más y nos juntemos y digamos, mira, ¿sabéis que nosotros queremos una ciudad color morado? La ciudad morado, nos encanta la ciudad morada. Nosotros 4 queremos una idea de ciudad morada, las 4. Si sale cualquiera de nosotros, la idea es la ciudad morada. Ahora, ¿por qué votan por la Dani? No, porque la Dani me gusta, porque le gusta a Elvis y no sé qué. No, yo voto, ¿sabéis que no? A mí no me gustan las mujeres, yo prefiero un hombre y de experiencia. ¿Sabéis que yo veo toda la vida esto en la tele de Manrique, no entiendo lo que... Pues otro dice, ¿sabéis qué? Me gusta Raúl Castro, tiene su facha así como de Sean Connery, así como una estilación. O no, la Romina porque es más desordenada. Pero en el fondo, cualquiera en nuestra lista... nosotros creíamos en una idea común que es una Arica Morado. Las capacidades personales son lo que van a hacer la diferencia del voto. Entonces, ahí te creo. Si sale la Daniela, o salgo yo, o sales tú. Pero hoy en día las listas se arman por otros intereses. Incluso midiendo popularidad en redes sociales. Podéis ser un pelotudo, ¿ah? Claro. Podéis ser un pelotudo, pero si soy popular en redes sociales, yo me acuerdo que uno bien pelotudo estuvo a punto de ser electo, hay que se imaginen quién puede ser, pero tú hablabas con él y era impresionante, pelotudo. Entonces, yo soy popular en redes sociales, ¿eh? De hecho, la gente votó por mí, algunos no porque yo podía, o sea, porque soy abogada, sino porque cuido personas mayores. Una buena señora me dijo, yo voy a votar por usted porque es buena hija. Sí. ¿En serio? Yo soy buena hija, en serio. Eso sí, es verdad. sí, mi mamá es famosa en redes sociales. Pero ¿a qué voy? Las listas, ojalá se formasen con personas que tuvieran una visión común o un algo. Pero te cuento mi experiencia. Fíjate que en la lista nuestra, como dices tú, había un cupo para un liberal, 2 cupos para socialistas, uno para el PPD, otro para los radicales y uno para la democracia cristiana. Listo. Así estaba repartido el chancho según su participación en elecciones anteriores, ¿no? No, de convencionales. No, pero porque los socialistas tenían 2, el otro tenía 1, ahí se hicieron la repartida. Es que acá tenían 2, pero en otra parte tenían 1. Ya. Sí iba... Claro, sí, se compensaba a nivel nacional. Que son cupos por partido. Claro. Oye, resulta que dentro de las conversaciones, porque nos conocimos por WhatsApp, yo los conocía, yo los conocía casi todos. Bueno, y resulta, pues, que sale uno, que el que salió elegido en nuestra lista, que fuimos la más votada, y resulta que yo nunca más lo vi, ni hasta el día de hoy. Lo ha vuelto a ver. Lo he vuelto a ver. Nunca me llamó, ni me... ¿Cómo te llamas? A mí me consultaban de otras personas, pero él nunca, jamás me llamó. Y una de las cosas que nos habíamos prometido la vez que estuvimos las 2 o 3 veces en WhatsApp, era de que el que saliera elegido iba a trabajar con el resto, porque teníamos similitud de ideas, pues todos éramos de centro izquierda. Pero eso nunca ocurrió. Entonces, es una desilusión enorme, porque yo... Claro. Y esas son una de las razones, te digo, por las cuales uno votó rechazo, es decir, yo voté rechazo. Lo otro, te digo, que una cosa que influyó mucho, fue esto que partieran con el plurinacional. Y tú sabes que el plurinacional no nace del texto de la Constitución, sino que en el reglamento, en el artículo 1 del reglamento, que estuvieron como 3 o 4 meses, ¿te acuerdas que Sí. ¿se acuerdan que estuvieron ahí? En el artículo 1 aparece plurinacional.
y dejaron marcada la convención constituyente con la palabra plurinacional. Tenían que haberse puesto de acuerdo para ver cómo iban a trabajar. Yo creo que fue bien complejo. Fue una improvisación. Yo creo que todo el proceso en general fue una improvisación. Se pactó, Dani, eso se pactó y al final fue, esto es lo que hay, sigamos avanzando. Como te digo, de verdad, si esto hubiera sido una elección de voto obligatorio, exclusivo, porque si era un tema exclusivo, iba a ser solo la convención, para el solo efecto de escribirla, mezclarla con, a nosotros nos tocó con los concejales. Alcalde y concejales nos tocó. Con alcalde y concejales. Claro. Entonces la gente a veces a la pasada, o sea, tenían, por ejemplo, tú estás convencido que vaya a votar por tal candidato a alcalde, y ese te decía, oye, vota también por este, para concejal, otro, y este para el otro. Entonces, al final hubo muchos votos de chorreo, de casualidad. A mí mucha gente me dijo, oye, me levanté para ir a votar por ti nomás, los otros no estoy ni ahí. Entonces, no sé si te pasó que algunos decían, no me interesa votar por... Habían 200.000 concejales. Entonces la gente al final no sabía... A mí me decían, qué bueno que vayas al municipio, cuando yo ponía en la campaña. Entonces, oye, voy a ir a pagar un parte en una de esas, pero al municipio no voy. Decía, una alcaldesa mujer para ir... Y yo soy candidata cuando está muerto la risa el camarógrafo. Pero decía, hola, quiero escribir la Constitución. Y me decían, sí, porque los concejales no hacen... Y puras cosas así, porque la gente entendía que, oye, te digo, yo tengo casi 5.000 amigos de Facebook y es harto el mensaje, pues no son nada, 2, 3. Y todas las veces que tuvo que decir que no iba a ser alcaldesa o concejal, era muy entretenido. En un rato dije, capaz que salga alcaldesa con tanto voto. Entonces era muy, muy gracioso, porque tampoco te daba tiempo, porque tú le querías explicar a las personas, oye, yo quiero proponer esto en la Constitución y todo, y tenían el flyer del concejal, el flyer del alcalde, la chapita del otro, entonces la gente ya ni leía. O sea, te recibe por inercia. De ahí, Dani, yo creo que estuvo mal. Porque si hubiésemos tenido que defender lo que nosotros pretendíamos proponer, hubieran sido discusiones mucho más interesantes. Yo creo que las personas hubiesen cambiado los votos solo al escuchar a los candidatos. O sea, yo tuve debates que eran del terror, no es que me crea la más seca para hablar, sé que hablo mucho, pero algunos reconocían en debate, con algunos estuvimos, claro. O sea, no, yo no leí la Constitución actual. Claro, o sea, muchos. Por último, hace la tarea, ¿no? Te enseñan eso en el colegio, se vaya a desertar, pega una leía, ¿no? Entonces, de ahí. Y el tema del reglamento debió haberse hecho antes, por lo menos los lineamientos más básicos, o sea, horarios. Acuérdate que el Palacio Pereira tenía que estar listo, no estuvo listo, no había internet, ni siquiera había instalación para internet, porque ese palacio fue remodelado, comían afuera, no sé qué, claro, estábamos en pandemia y todo, pero ni siquiera estuvieron las condiciones físicas para empezar desde el día 1. Entonces tuvimos 3-4 meses que parecía que estaban dando jugo, pero tenían que ponerse de acuerdo 155 personas que no se conocían, que no es lo mismo el Congreso, porque llegan muchos nuevos, pero hay toda una estructura, acá no había nada. Tiene sus bancadas. Entonces, mira, yo lo observé mucho porque yo decía, estaría en eso. De hecho, hasta el último yo buscaba dónde quedaba en Google el Palacio Pereira y dónde podía vivir cerca. Raúl dijo aquí, qué bueno que yo no salí elegido. Sí. Y lo reitero, porque no hubiera tenido la paciencia para soportar tanta estupidez, tanta. Yo tampoco habría tenido. A mí me ofrecieron ser constituyente en su oportunidad, pero no. No, y de hecho me han ofrecido, así como a Romina, también ser candidata a algo y todo. No. Mientras no cambie este sistema, no cambie la ley electoral y todo eso, no hay algo que me motive. Sí me gustaría hacer muchas cosas, sobre todo por la ciudad. Yo creo que esta ciudad necesita mucho. ¿Creen que va a cambiar el sistema? Yo siempre tengo esperanza, si no me levantaría en la mañana si no pensara que las cosas pueden cambiar. O sea, yo me dedico a tratar de cambiarle la vida, o por último los últimos años de vida a las personas. Entonces, yo me sostengo en la esperanza de mejorar. ¿Pero quién tendría que ver con el cambio de sistema? Llegamos al Parlamento nuevamente. Claro, pero quizás no va a ser ahora. Yo creo que parte con la educación a las personas, la educación cívica, y que la gente entienda que va a tener que volver. Es que va a tener que tiene que existir esa voluntad. Es imposible que no haya educación cívica. Y bueno, y meter un poco de educación financiera y leyes también, de tránsito. Por supuesto, ley de tránsito de todas maneras. Como los gringos que es salen parte de la malla curricular. Sí, claro.
y obligatorio. ¿Cuántas películas no hemos visto? De hecho salen ya de Manejando. cuarto medio manejando con su Oye, licencia. se decía que la presentación del proyecto constitucional tenía mucho que ver con la Constitución boliviana. ¿Qué hay de verdad en eso? Yo te digo que sí. ¿Ah? Y aquí influyó mucho García Linero, que es el brazo derecho de Evo Morales. ¿Ah? Hay mucho, todo lo que el indigenismo que está incluido en el texto rechazado, hay mucho. Oye, si tiene disposiciones, pero deben haber 40 artículos más o menos que están dispersos, porque todo el sistema que debía regir a los pueblos originarios, debía haber habido un capítulo como está el Tribunal Constitucional, como está la Cámara, la Presidencia, etcétera, la Contraloría, etcétera. Pero resulta que llegaron y hay una cantidad enorme de disposiciones dispersas que era muy difícil entenderlo. Entonces tú te ibas a encontrar con doble justicia, con administraciones propias. Además, había toda una descentralización que tampoco era difícil entenderla, porque las comunas autónomas, las regiones autónomas, desaparecían los juzgados de policía local, se creaban los tribunales comunales. Mira, para mí, te digo yo que la leí, la releí y la sigo leyendo para poder entender algunas cosas, porque no todo es malo, y en eso hay que decirlo. Hay muchas cosas que son rescatables y tiene que ser un insumo para el nuevo proceso constituyente. Yo creo que eso va, disculpa Romina, también aparejado lo que la gente quería. La gente quería, más allá de un cambio institucional, quería un cambio principalmente en lo que es materia social. Si es ahí donde está la traba, están aburridos del aprovechamiento de la clase política en cuanto a ingresos, en cuanto a cantidad de trabajo, que si quieren van a trabajar, si no, si quieren suspender las sesiones, si no, y se siguen llenando los bolsillos. Eso es lo que a la gente le molesta. Y eso es lo que no han querido ver. Entonces, mea culpa que yo siempre insisto, tienen que analizarlo realmente si quieren ver un cambio. Y nosotros como ciudadanos, mientras no se cambie el tema del voto obligatorio, hacernos la conciencia de que tenemos que ir a votar, que la única forma de poder castigarlos en ese momento es con el voto, como se demostró ahora con el voto obligatorio. El estallido social fue un descontento de la población. Exacto. Sí, eso fue. Mire, yo creo que aquí, y es alguna frase que se ocupa mucho, pero creo que calza perfecto. Aquí hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. O sea, tenemos una urgencia del tema de las jubilaciones, del tema de la salud, del tema de la educación. Esta cuestión que tenga tu carrera vale 5 millones y termináis pagando 25, eso. Sí, o sea, hay cosas que son urgentes, que ya no dan para más, que como el otro día que llamaron a mi mamá para un examen que se le habían pedido el 2019. Señora, tiene hora el jueves para el eco Doppler, no sé qué. Ay, qué bueno, le dije yo. Pero yo le dije que bueno, pero toda la gente dice, no, mi mamá ya se murió. Claro. ¿Cachai? Entonces, todas esas cosas del día a día, puro y duro, son cosas urgentes. Incluso hay muchas de esas, como decíamos con Daniel y con Raúl lo hemos hablado, que también podrían ser materia de ley, pero falta la voluntad política. Pero también hay cosas que son importantes. Y hay ciertas cosas que requieren un reconocimiento de fondo para que empiecen a cambiar. O sea, yo ahí puedo estar de acuerdo o puedo creer que esa era la intención. Cambiar el urgente, subir las luces, no sé qué, no se puede desatender de este respeto. Por ejemplo, la mención en las personas mayores, uno habla de las pensiones y del maltrato, pero tenemos un problema de trato. Desde ya, de trato, de consideración, de cómo nos dirigimos a ello, de varias cosas de fondo. Entonces se intentaba plasmar en la Constitución como faro, como guía, ciertos principios profundos y de ahí empezar a hacer los cambios consecuenciales. Como por ejemplo, es aberrante lo que pagan los hombres respecto a lo que pagan las mujeres en un ISAPRE. ¿Tú cachai la diferencia de eso? No. Es una locura. Yo que no tuve hijos, tuve que pagar parto desde que me metí a la ISAPRE hasta ahora y tuve que pelearlo y hacer toda una cuestión para que me dejaran de cobrar y son 3, 4, 5 veces más caro que los programas de mujeres. ¿Ya? Eso es urgente. Pero lo importante es manifestar en la Constitución la igualdad
sustantiva, como dice alguno, clara de que no pueden haber estas discriminaciones odiosas en ese sentido. O la diferencia de pago, o la del trato, que venga de ahí para que el funcionario público, para que el privado entienda que es un principio de respeto y de igualdad tan fuerte, porque está en la Constitución, que no se atreva al acoso, a la violencia y todo, que muchas de nosotros hemos sufrido. Entonces, lo importante de reconocer la Constitución es decir, en este país esta cosa es así, o no se permite, o cuidamos el planeta, pero estaban los urgentes, entonces, ¿cómo balanceamos? Ahora, y no hemos desviado todo el rato del tema, pero sí. ¿Cómo va a ser el nuevo proceso? Dicen que van a ser 100, que quieren que sean 100, dicen que no quieren listas de independientes ni independientes solo, que habría un comité de expertos que no se sabe si apoyaría o solo asesoraría. No, pero mira, eso lo planteó el Se presidente. vota, y con voto también nuevamente de apruebo y rechazo de Claro. salida. Entonces, Sí. ¿qué decís tú? No, pero el presidente Lagos dio una idea que a mí me parece bien, de que Con sí, 17 palos mensuales a mí también se me ocurriría un montón de cosas, de verdad, en serio. Tendría todo iba a ser un disparate, No, pero todo queda el todo. santo día para estar haciendo cosas, o whatsappeando, haciendo memes. O sea, que se le ocurra. Me alegro, señor Ricardo Lago, que esté tranquilo en su casa con su jubilación de No, 17 sí, no está- palos no está y tranquilo. se ponga a pensar, a ver, ¿qué podemos hacer con la Constitución? Oye. ¿Cierto, camarógrafo? Oye, Romina, pero no. Dale seas saludo, así, saludo. No sea así. Ricardo Lagos, pues, oye, es un hombre que ha actuado con grandeza. 17 palos mensuales. Bueno, te digo, es algo que está establecido y la presidenta Bachelet también lo recibe y ella, ay, perdón, y ella y el señor Piñera y todo. claro, y todo. El Bueno, que sea, Sí, es doble. aunque sea el Dalai Lama el presidente de Chile, pero mira, el que Es sea impresentable, si el tema es impresentable. que es impresentable. ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? De que en este tiempo, desde aquí a que se establezca el proceso, convocar a personas de reconocida solvencia. Sindicom. No, de solvencia moral, profesional ¿Ay? y también del DICOM. Ya. Bueno, mira, se piensa que pueden ser los decanos o los rectores de las universidades, decanos, profesores de Derecho Constitucional, pero que tomen todos estos insumos que existen, porque tenemos la Constitución del 25, que yo no la dejaría afuera. Yo Tiene estudié cosas por muy la Constitución del 25 y tenía la Tiene falla de la cosas muy elección O sea, tú te presidencial. aprendiste las Claro. garantías constitucionales que estaban en el artículo 10 y después tuviste Claro. que aprenderte La del 19. Claro. Claro. Bueno, oye, está la Constitución del 80, está la Constitución, el borrador que mandó la presidenta Bachelet, está esto. Entonces, que estas personas pesquen, saquen para afuera la paja molida que existe y dejen los principios y los términos en que debería conformarse una Constitución. Como la Y, estructura, lo que debe claro, tener. para que cuando se elijan, porque en eso está todo, es decir, casi todos de acuerdo, hay un par de partidos parece que no, pero la mayoría está de acuerdo en que se elijan a los constituyentes, en vez de ser 155 sean 100. Y un plazo acotado de 6 meses. O sea, ¿tendríamos el rechazar para reformar o era mañana le traigo el envase? No, el mismo sistema. Voy y vuelvo. Mismo sistema. Oye, bueno, No voy a seguir con el otro ejemplo porque no es para esta hora. oye, Pero aunque no lo crean, llegamos al Sí. término del programa. Hoy estoy fascinada. ¿Por qué Increíble. me invitan más seguido con Pero Pepe? encantado, Tengo pituto acá con encantado. Sí, Minuto vamos. final. Minuto final. Yo creo que en la situación que está actualmente el país, los parlamentarios sí o sí van a tener que tomarse esta pega en serio. Acordarse de que no están representando al pueblo, que se supone que es el trabajo que tienen que hacer, ¿ya? Y eso tienen que metérselo bien en la cabeza. Pero más que todo nosotros como ciudadanos aprender que la única forma que tenemos de manifestar nuestro descontento o nuestro acuerdo, lo que nos tiene bien, es ejerciendo el voto. Ahí no tenemos más. Y como siempre lo hemos dicho acá, edúquese. Estudie, si no se lo enseña en el colegio no importa, usted busque, usted infórmese, está todo. Ahora tenemos más herramientas de las que teníamos antiguamente, que teníamos que ir a la biblioteca a buscar el librito y todo. Ahora uno se mete al celular, el computador, lo que sea, encuentra las cosas. Ojalá sea de una forma tranquila, que no sigan los desórdenes y los desmanes, porque eso también trae mucho perjuicio, sobre todo a los de clase media y clase baja, sobre todo a los emprendedores.
Así que se viene difícil. Yo creo que la situación económica que está el país, un actual proceso constituyente, no sería muy recomendable porque, como bien decía al principio del programa Raúl, eso provoca incertidumbre. Y la incertidumbre también genera poca inversión. Y con poca inversión tenemos pocas fuentes de trabajo y ese tipo de cosas, eso también hay que tenerlo claro. Pero yo creo que si llegamos a un buen acuerdo podemos tener un buen final y lograr lo que realmente la gente quiere, que es satisfacer este descontento que tiene con la clase política. Yo insisto y sigo diciendo que ese es el descontento que tiene la ciudadanía. Raúl. Sí, siguiendo con el mismo razonamiento de Daniela, hay algo que les pediría, primero que nada, a los parlamentarios y a los dirigentes de los partidos políticos, de que hagan una declaración contra la violencia. Porque uno ve gente que está hablando, gente que está hablando hoy día en política, y que uno se da cuenta que están incentivando por un lado la violencia, y muchos de ellos, y yo, una de las cosas que tengo en mi cabeza, y que hay gente que no se atreve a decirlo, pero yo siempre digo las cosas que pienso, yo creo que este gobierno llegaron al poder porque muchos creyeron de que a través de la elección del presidente Boric, ellos iban a controlar a los violentistas. Pero no era Boric el que controlaba a los violentistas, era Jadwe. Y resulta que el señor Jadwe sigue creando problemas, haciendo declaraciones con el señor Gutiérrez, en que tienen realmente el problema más grande que tenemos hoy día los chilenos es la violencia. Y eso yo lo haría una declaración, oiga, yo me comprometo como demócrata a no propiciar la violencia y a darle al Estado, al gobierno del presidente Boris, todos los instrumentos para que pueda parar la violencia en este país. Porque la violencia es absolutamente contraria con la democracia. Romina, su minuto final. Agradecer la invitación. La vamos a seguir invitando. Entretenedor, estoy muy entretenida. Y quiero decir que yo creo profundamente en que se tiene que cambiar la Constitución. Cambiarla para que sea una Constitución con un sentido que reconozca a Chile en todo. Y a propósito de las fiestas patrias, donde hacía un asado para 6 y llegan 10, y saludé al vecino y armáis cosas, y aunque tengáis plata, algo sale, aunque sea de puras alas el asado, pero esa solidaridad que se tiene para hacer bingos cuando ves en Facebook que un niñito está enfermo y necesita una operación, esa solidaridad de ir a llevarle agua, una sábana a alguien que se le quemó su casa, esa solidaridad es uno de los valores más profundos que tenemos nosotros, porque hemos tenido que vivir del rigor del clima, de los terremotos, del distanciamiento con el mundo. Esa solidaridad quiero que la tengan en cuenta cuando vayan a votar, cuando piensen en la Constitución, porque no es algo que necesariamente va a solucionar el problema que yo tengo o el que usted tiene. Es hacer un país mejor donde podamos surgir según nuestros talentos. Es como la Biblia cuando dice que la semilla puede caer entre las rocas, puede caer en mala tierra o en buena tierra. La semilla es la misma, somos nosotros. Pero cuando la tierra es mala, cuando no cae en buena tierra, no germina y no florece. Tener una buena Constitución propicia una buena tierra. Y eso nos sirve a todos. Aunque a usted no le solucione la pelea con el vecino porque el perro se hace caca en su jardín, sino que es más allá, es ese espíritu de querer ser mejor, de tener un país mejor, de respirar tranquilo y vivir tranquilo y terminar con la incertidumbre, porque cuando uno es feliz huevea menos, sorry la palabra, pero la gente feliz no molesta. Quiero agradecer este programa y espero que sí se haga una nueva Constitución y que sobre todo los representantes, como dice Daniela, recuerden que representan a las personas que son las que sufren. Y a lo que decía Raúl respecto del comité de expertos, sí, postítulos, doctorados, sombrero, podrían ponerse peluquitas, todo lo que sea los expertos constitucionales del universo de Harvard y del multiverso, todos los que quieran, pero también los expertos del día a día. Que alguno de ellos se siente a esperar su turno en el hospital o en el consultorio, que quiere ir a hacer pipí, que vea cuánto dura la atención, que sepa
de lo que estamos sufriendo. Que le pregunte a una señora con su jubilación de 180 lucas cuando va a comprar el medicamento que no está en la canasta del hospital y que vale 70.000 pesos. Te lo digo porque le pasa a mi papá. Que a ellos le pregunten porque ellos también son expertos, quizás no en redactando, quizás los que estuvieron en la convención no eran buenos para el redactado, pero muchos de ellos sí eran expertos. No se les olviden esos expertos, los de la vida, los del día a día, la persona mayor que no la consideran, el niño con TEA, la profesora que tiene que lidiar con eso y sobre todo los que vamos al CEFAM, no por su personal porque hacen milagros, sino por la estructura. Así es que súper agradecida, vamos por una nueva constitución y que sea de todos y para todos. Gracias, Romina, por estar con nosotros hoy día. Gracias, Daniela, Raúl. Vienen fiestas patrias. Invitemos al vecino a comer alitas, como dice la Romina, Sí, que son súper sabrosas en la parrilla y baratas por lo demás. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias. Felices fiestas patrias.